Buenas noches, como siempre informándoles para que gocen de salud y vida. El tema de hoy va a ser sumamente interesante, dado que vamos a hablar sobre temas óseos. Para ello tenemos con nosotros al doctor Ismail, especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Buenas noches, doctor Ismail, y gracias por tenerlo con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar sobre el hueso. El hueso que doctor Ismail, nos va a pasar siempre factura en la vida de cualquier lado, ¿no? Óseo. Desde luego, sí, desde luego. Los años, como digo yo, no perdonan y el hueso, pues, con los años se va uno envejeciendo. Nos puede dar problemas, desde luego, por el envejecimiento o por los traumatismos, ¿no? Lo que hablamos. Se afecta al hueso desde los niños pequeños que corren y caen y rompen algún hueso, o con los años, pues, con el desgaste. Doctor, y de ahí sabemos que el trauma, los años, la alimentación también es una parte básica, efecto de tener un hueso sano. Por supuesto, la alimentación es un factor determinante en el crecimiento óseo en los niños, en los mayores, en los adultos. Por supuesto, una buena alimentación pues conlleva consigo misma a un buen estado de salud y un buen estado del hueso, la cortical del hueso. Y doctor Ismail, los problemas de salud de las rodillas, consecuencia de años, como dice usted, sobrepeso y accidentes. Eso es un caldo de cultivo que en el transcurso de la vida vamos a tener en un episodio de esto. Bueno, lo de los años ya si no morimos, por supuesto. El sobrepeso podemos evitarlo. Y los accidentes son, vamos, que cada uno podemos tener alguno en nuestra vida, que será lo más normal. Pero hoy en día hemos ganado a la rodilla capacidad de salud. Yo me acuerdo que hace años la cadera había ganado mucho espacio y en concepto de cirugía, de satisfacción para los profesionales y para el paciente, pero la rodilla estaba ahí como un punto de un poco de temor. De hace 10 años para acá se le ganó mucho espacio de salud a la rodilla. Sí, desde luego. Los problemas de salud de la rodilla vienen desde todas las edades, de los niños pequeños, adultos, ancianos, y está relacionada todo con el cartílago articular, ¿no? El cartílago articular, los niños pequeños, sobre todo los traumatismos, ¿no? Los niños que se dedican, por ejemplo, a hacer deporte, yo los veo mucho en la consulta, problemas de crecimiento, aún. Los niños de ahora se dedican mucho a hacer mucho deporte en intensidad alta para la edad de ellos, para la edad a la que están en su desarrollo, y a veces provocan hay una enfermedad que es muy frecuente en los niños que se llama el Osgood-Schlatter, que es el arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia. Eso es por problemas de contracciones violentas a nivel de la rodilla. Por ejemplo, niños que juegan al fútbol, al rugby o al tenis o al baloncesto, por caídas también, puede provocar un arrancamiento del tendón rotuliano y puede provocar, yo tengo operado a varios niños de sobre todo 12, 13 años, 10 años incluso, por arrancamiento de la tuberosidad tibial por culpa de causas, digamos, violentas, ¿no? Del crecimiento en los niños pequeños. Después, eso es un ejemplo, ¿no? Después, si hay algún problema por ejemplo, de tendinitis, del tendón rotuliano o esguinces de rodilla, ¿no? Después, si avanzamos con la edad, pues con la edad el cartílago articular se va desgastando. El cartílago articular de la rodilla tiene un espesor aproximado de 4 o 5 milímetros, entonces con los años pues va perdiendo espesor y pierde espacio articular y provoca dolor a largo plazo. Ahí en ese tema de perder el cartílago, ¿se le gana la baza a las prótesis, doctor, con la prótesis? Sí, la prótesis de la rodilla lo tiene que saber los espectadores, nuestros espectadores. El proceso de la prótesis de rodilla, como yo digo en mi consulta a mis pacientes, es el último paso que hay que hacer, ¿no? Porque siempre hay que echar mano al tratamiento conservador, ¿no? Hoy por hoy hay muchos tratamientos antiinflamatorios, analgésicos, tratamiento rehabilitador,
órtesis, ayudas externas, como quien dice, ¿no? O sea, hay infiltraciones de ácido hialurónico, infiltraciones de factores de crecimiento que pueden aliviar los dolores. No sustituyen el cartílago, pero que provocan alivio del dolor, ¿no? Doctor, ¿y por qué es que muchos niños en la edad de la pubertad, con el crecimiento, les genera un dolor de rodillas? ¿Qué pasa, o qué es parte muscular, ósea, con el crecimiento? ¿Qué es lo que provoca el tema? A nivel de, cuando son en la edad de la adolescencia, sobre todo en las niñas, pues los cambios hormonales, que muchas veces está en la edad, cuando se viene la regla o así, pues provocan cambios a nivel del cartílago articular, a nivel del músculo, a nivel del tendón, a nivel del tejido óseo. Entonces a veces provocan como lo que llamamos sinovitis, una inflamación de la capa interna de la rodilla, y a veces provocan derrames articulares. Se hincha la rodilla, el niño deja de jugar al fútbol, se pone la rodilla más hinchada, roja, y a la vez pues no la puedo ni doblar ni estirar. Entonces eso muchas veces está relacionado con cambios hormonales. Cambios hormonales. ¿Qué es más conflictivo, el cambio hormonal, mujer o hombre? Yo lo veo más veces la consulta en cambios hormonales en la mujer, sobre todo, ¿no? También en los niños pequeños también lo hace. Lo que provoca los cambios hormonales a nivel de la rodilla en sí es el cartílago articular. Que hay muchas niñas, será seguramente muchas madres espectadores nos están viendo, el cartílago de la rótula, la condromalacia rotuliana, que es muy frecuente, es un cuadro frecuente que provoca dolor, y el cartílago articular se reblandece más de la cuenta, más de la cuenta. El cartílago articular es un cartílago hialino, un cartílago súper especializado, es digamos, una estructura noble del aparato locomotor, en la rodilla sobre todo. Tiene consistencia especial, ¿no? Con los cambios hormonales se vuelve más blando el cartílago, y se vuelve más blando y duele. Entonces duele, deja uno de jugar, deja de correr. Eso es lo que llamamos condromalacia rotuliana. Duele muchas veces al tocar la rodilla o al presionarla contra el fémur, y duele. Entonces me dije, pero... Y dolor, doctor, el cartílago articular que usted dice, yo me acuerdo que de pequeños nos daban a nosotros el calcio 20, sobre todo cuando nuestras madres veían que dábamos aquel estirón. Dice, este hijo ya creció un poco, nos sometían al calcio 20 tan manido en aquellos tiempos. Un niño hoy en día, en la adolescencia, ¿puede estar demandando calcio también alimentario? Es raro, ¿no? De todas formas, existen las enfermedades metabólicas, por supuesto, que puede haber falta de calcio, déficit de calcio, o la vitamina D, o en la cadena de metabolismo del calcio puede haber que haya falta de calcio, enfermedades raras. Pero generalmente yo no lo veo en la consulta gente con ese déficit de calcio, que a los niños pequeños haya que darles suplementos de calcio, porque sobre todo en otros países puede haber por falta de sol y esas cosas, pero bueno, pues aquí no es que vayamos con la alimentación que suele haber aquí no suele haber problemas de y doctor, ¿son comunes los esguinces de rodilla? Son muy comunes. Los esguinces de rodilla es un problema muy frecuente, ¿no? En todas las edades, niños pequeños, adultos, mayores, son frecuentes porque los esguinces de rodilla, el esguince no es más que, en la rodilla tenemos dos ligamentos, un ligamento lateral externo y un ligamento lateral interno, ¿no? Entonces los esguinces no es más que una distensión de este ligamento, es que como se estira más de la cuenta. Uno estira, mete la rodilla, sobre todo en los jugadores de fútbol que se dedican al deporte, o incluso no hace falta una caída así tonta, como dice, se mete la rodilla de uno hacia adentro o hacia afuera, y a veces se escucha algún crujido. Entonces ese crujido es como una goma, es que estira más de la cuenta, entonces se llama el esguince de rodilla. Es una articulación, por supuesto, de máxima movilidad, es la que nos deja mover las rodillas, entonces es fácil que tengan esguinces de rodilla. Y doctor, tejidos blandos o hueso, ¿siempre van a ir a la par o es siempre más vulnerable el hueso? ¿Cómo es? Van a la par. Hay lesiones de tejidos blandos y lesiones de óseas, por supuesto.
Lesiones de tejidos blandos, hablamos de los ligamentos, los que se unen los dos huesos, el fémur en el caso de la rodilla, estamos hablando de la rodilla, unen fémur con tibia, y después hay los tendones también se inflaman, ¿no? Provocan las tendinitis, por ejemplo, el ejemplo más típico, que es el dolor en la parte interna de la rodilla, que es la pata de ganso, que son 3 tendones que se inflaman mucho, provocan mucho dolor, y también puede haber lesiones a nivel del tendón rotuliano. El tendón rotuliano, tanto a parte proximal a nivel de la rótula o la parte distal a nivel de la tibia. Es muy frecuente la tendinitis. Después también puede haber problemas de tendón del cuádriceps, también esguinces, o los problemas frecuentes en las personas que dedican a hacer deporte, las roturas. No nos olvidamos de las roturas dichosas o odiosas, roturas fibrilares que dejan los jugadores en el campo. Sí, pero los 15 días o 20 o un mes ya están listos. Y se caen y no pueden continuar. Entonces hay lesiones de partes blandas y lesiones a nivel óseo. Las lesiones a nivel óseo pueden variar desde una contusión ósea, como si llevara un golpe en el hueso, hasta las fracturas, por supuesto. Fisuras, y con la artroscopia que hemos topado, esta técnica para ustedes es un camino sumamente fértil, ¿no? Dado que, para ustedes y para el paciente, siempre y cuando menos abrir, menos andar por ahí, ir ya a una inyección pequeña y tocar la parte dañada, es todo un logro, ¿no, doctor? Todo un logro. Desde luego la artroscopia hoy por hoy es una cirugía, es un tipo de cirugía. Antes había la cirugía abierta, o sea, abrir toda la articulación para operar un menisco o reparar un defecto de cartílago, y hoy por hoy la artroscopia, que es una cirugía artroscópica, vale tanto para diagnóstico como para tratamiento. Yo, gracias a mis conocimientos, gracias a Dios, tengo experiencia, yo creo bastante experiencia en artroscopia de rodilla, artroscopia de hombro, operamos muchísimas cosas. Y de mano, doctor. Y de mano también. Que yo sé que mucha gente que le está muy agradecido también. por darle esa calidad de vida. Claro, de mano también. Entonces la artroscopia, por ejemplo, ayer mismo hemos operado a un paciente ayer como todos los días, un cruzado anterior, unas lesiones deportivas, un cruzado anterior por vía artroscópica, ya prácticamente ya no se hacen por vía abierta. También tengo experiencia en las suturas meniscales, gente joven de 14 o 12 años, depende del tipo de rotura, de la rotura meniscal que tenga, en vez de sacrificar el menisco, pues ahora con técnicas especiales o con instrumentos especiales, en vez de quitar el menisco, pues se sutura con unas incisiones de medio centímetro, donde por un lado se mete la cámara y por el otro lado se meten los instrumentos, las suturas meniscales, un espacio, que quepa un bolígrafo, por ejemplo. Entonces metemos ahí la sutura, y por un lado mete la sutura y otro nudo. Ya es tecnología ya muy avanzada, muy avanzada, y gracias a eso pues se evita muchas heridas grandes, y la rehabilitación, desde luego, la recuperación no tiene nada que ver. Y doctor, si hablamos de artroscopia, no podemos dejar al margen la resonancia, ese gran precursor también de darles a ustedes una calidad de visión antes de la decisión, ¿no?, a tomar. Por supuesto, la resonancia nuclear magnética, que nosotros tenemos en el Hospital General, una resonancia, creo que de última generación, de lo mejor que hay en el mercado. Una resonancia magnética siempre es la mejor técnica, es la técnica... Y abierta, ¿no? La que no da... creo que la que tenemos en el hospital no es tan abierta. Después eso depende de cada paciente, del miedo que tenga, la claustrofobia que tenga, ¿no? Después hay unas abiertas, creo que la que tenemos en el hospital, de todas formas, cualquier paciente que esté interesado en hacer eso, preguntar en el servicio de radiología del hospital, que ahí les informan, porque hay varios tipos varias técnicas, depende del tipo de resonancia que se quiera hacer,
se considera abierta o cerrada, ¿no? Pues yo tengo claustrofobia y es la tercera vez que me hacen una. Yo lo que hago, mi técnica es cerrar los ojos antes de meterme y no abrirlos hasta que me avisan. Y después, y estar con la perilla de aviso, que yo le digo, yo sí digo, quitarme en el momento. Entonces, esa seguridad de la persona que te habla y que esto te ves protegida y lo que sí no abrir los ojos hasta que esté fuera. Y doctor, ¿qué hay de cierto hablando del menisco? Que los franceses prefieren extirpar el menisco en lugar de saturarlo. Bueno, yo ya le digo, ya tengo una experiencia en el tipo de artroscopia en la artroscopia de rodilla y también en la artroscopia del hombro. Quitar o no quitar el menisco depende del estado de rotura, depende de cómo esté el menisco. Desde luego, si es una rotura que acaba de pasar, una persona joven, vamos a poner hasta los 30 años o 32 años, consideramos una persona joven respecto al menisco, la calidad del menisco. Si ese menisco tiene un tipo de rotura que se pueda suturar, eso el cirujano en el momento de la cirugía, en el momento de la artroscopia, determinamos si ese tipo de rotura es válido para suturar o no. Desde luego se sutura, antes de retirarlo, antes de extirparlo, porque extirpar el menisco supone a la rodilla un daño importante, porque es quitarle a la rodilla un almohadillado, un amortiguador de las cargas que recibe. ¿No hay nada que sustituya al menisco? No hay nada que sustituya al menisco. Si se extirpa el menisco, la rodilla queda. El menisco es como una cuña. Tenemos dos meniscos en la rodilla. En cada rodilla hay dos meniscos, un menisco interno y un menisco externo. Entonces, una vez que se extirpa el menisco, ya no hay sustitución, desde luego. La rodilla, en concepto de juego y eso, ¿qué es lo que iba a sufrir una persona que haya que extirparle? ¿Movilidad, rigidez, qué? El menisco, la extirpación del menisco, la historia natural de la enfermedad del menisco está más que estudiada. Ya se sabe que extirpas un menisco, le quitas el amortiguador a la rodilla y el cartílago, porque el menisco está entre el fémur y la tibia, entonces es como una almohadilla entre los dos. Le quitamos este amortiguador entre el cartílago de tibia y cartílago de fémur y ya no hay amortiguador, entonces los dos cartílagos, tanto de tibia como rodilla, ya chocan entre ellos, no hay en el medio un amortiguador, y ese cartílago, después de 5, 10 años o 15 años, ese cartílago se va limando, como si fuera, por ejemplo, como yo explico mucho a mis pacientes en la consulta, el cartílago es como si fuera la pastilla de freno. En los coches la pastilla de freno se va limando, como una goma y se va yendo. Después, quitarle el menisco a los 5 o 10 años, 15 años, desaparece el menisco. Es como si aparezca una calva en el menisco y aparece el hueso. Choca hueso contra hueso y eso ya provoca dolor, incapacidad funcional, menos andar, rigidez de rodilla, desde luego, y ya empieza la artrosis. Entonces, cuanto más conservemos el menisco, mejor. Pero el menisco es una estructura que está ahí en el medio, entre la espada y la pared, como digo yo, entre fémur y tibia, y está sufriendo allí día a día, y se va degenerando también el menisco. Y llega un momento que no hay nada más que hacer, el menisco se degenera, se desgasta y hay que quitarlo. Y otra cosa que a lo mejor estamos haciendo todos un poco mal, que nos dedicamos a andar, a hacer unos cuantos kilómetros, ¿sería menester antes de tomar esa decisión hacer una consulta con ustedes o bien con el podólogo afecto de ver cómo pisamos? ¿Qué podemos estar haciendo mal a la hora de tomar la decisión de andar X kilómetros todos los días? Yo creo que sería interesante hacer una consulta al médico de cabecera o a nosotros, a los traumatólogos, a hacer una consulta a ver cómo está el estado articular, el estado del cartílago, tanto de rodilla, de cadera, de la espalda, a ver cómo está la persona, si está en condiciones para andar, para caminar largas distancias. Desde luego distancias cortas no es necesario, pero si uno se dedica a caminar durante largos periodos de tiempo, pues conviene a veces hacer una consulta al traumatólogo, hacer una exploración general, si es necesario hacer una radiografía, a ver, porque yo conozco
algunos pacientes que se dedican a caminar demasiado y provocan dolores en sus rodillas, en sus articulaciones, en su espalda, en sus caderas, cuando ya está un desgaste tremendo de la rodilla o de la cadera en ese caso. Y otro tema digno de preguntarle. ¿Todos somos asimétricos? En concepto de piernas, una pierna distinta a otra. Como digo yo, nadie es perfecto. No, pero yo creo la longitud de piernas, la sí. discrepancia de longitud de piernas existe, ¿no? Pero apenas cuando es una discrepancia no es significante si no supera, según los acuerdos de expertos, si no supera los 2 centímetros. Si no supera los 2 centímetros no es necesario ningún suplemento o un alza o así. Pero si supera los 2 centímetros, pues habría que tomar... De todas formas, siempre eso, hay discrepancia de longitud. Y doctor, otra cosa, ¿qué se traumatiza más? ¿La rodilla o la cadera con el tiempo? ¿La cadera siempre va a pasar factura? La cadera, sí. Se traumatizan por igual, yo creo, porque la rodilla sobre todo es una articulación de carga, es la que nos soporta el peso del cuerpo durante toda la vida, ¿no? Entonces, cuanto más la sometemos a carga, más se desgasta el cartílago articular. La cadera, porque puede que se desgaste menos por la estructura, porque es una forma esférica también, cambia la forma, la cadera que la rodilla, ¿no? De todas formas, hay causas que pueden acelerar el desgaste de la cadera o acelerar el desgaste de la rodilla, hay causas. En general, el desgaste es simétrico, es desgasta el cartílago de forma simétrica. Y doctor, ¿en qué difiere la artrosis o la artritis? Hay una diferencia muy importante entre artrosis y artritis, ¿no? Artrosis es un término que refleja el desgaste, el envejecimiento. Artrosis. En la literatura anglosajona lo llaman osteocondritis. No hay artrosis, se llaman osteocondritis, o sea, enfermedad de hueso y cartílago a la vez. Aquí lo llamamos artrosis. Artrosis es el desgaste o la degeneración del cartílago articular, ¿no? Que y lleva muchas veces es por varias causas, pues causa traumática, causa por la edad, el envejecimiento o por infección también. Eso es la artrosis, el desgaste del cartílago, la degeneración del cartílago articular. Respecto a la artritis, cuando hablamos de artritis hablamos de infección, que hay un germen que provoca pus. Hay un malestar general, hay fiebre, o sea, la rodilla, cuando hablamos de artritis, es que la rodilla tiene pus dentro. Entonces cambia totalmente distinto. La artrosis es un proceso lento, degenerativo, lento, y la artrosis es un proceso agudo, aparece de la noche a la mañana, como quien dice. Después hay procesos que aparecen de forma aguda. Artritis puede ser artritis de origen séptico, que llamamos artritis por causa de gérmenes, bacterias, o hay artritis no infecciosas, que se llama. Por ejemplo, puede ser artritis reumática, de una gente que tiene las enfermedades reumáticas, pues aparece un derrame articular y no hay infección. Entonces hay esas dos formas. Pero lo que es la artrosis es el envejecimiento, el desgaste articular, que es la que padece la mayor parte de la gente. La artritis, la infección o no infección, puede ser reumática, o sea, infeccioso o no infeccioso, es un proceso agudo, aparece de repente, hincha la rodilla, se inflama, se pone roja, y uno que mal. Si hay fiebre, pues ya se supone que es bacteriana. Claro. Y el tratamiento que tiene que ser urgente. Totalmente. No puede esperar. Una artritis séptica quiere decir infecciosa, hay que drenarla urgentemente. Totalmente. Porque puede acabar con el cartílago articular enseguida. Qué horror. Y doctor, se sabe que para saber cómo estamos de calcio, pues ahí hemos topado con las analíticas. Pero ¿se puede también saber cómo estamos de colágeno
a efecto de dar, porque hoy en día muchas personas toman refuerzos de colágeno. Sí. ¿Cómo se sabe cuando una persona está baja de colágeno? O si se toma ya a libre albedrío porque no tiene ninguna peligrosidad para el paciente. Yo creo que lo de tomar colágeno, no colágeno, las pastillas de colágeno, actualmente yo creo que se está sobreabusando, ¿no? Se abusa del uso del colágeno en general. Hay dolores articulares vamos a tomar el colágeno, no es así. No es así. Yo creo que tiene que ser por prescripción médica, no puede ser por así, porque me duele eso, voy a tomar esas pastillas que me han dicho que hacen bien, de cartílago de tiburón o tal, pues lo voy a tomar, así por su cuenta, ¿no? Sin prescripción médica yo creo que no se debe de tomar, por supuesto. Cuando uno sabe si falta colágeno o no colágeno, el cartílago articular a nivel de rodilla, caderas, es un cartílago articular, está formado, hay varios tipos de colágeno, hay hasta 5 o 6 tipos de colágeno. El tipo articular es el colágeno tipo 1, que es el cartílago hialino, que no lo sustituye nada, ni pastillas ni nada, no se puede formar de nuevo ese cartílago articular. Se puede hacer un trasplante de cartílago, una cirugía especializada. Puede ser de cadáver o puede ser de uno mismo. Y autotrasplante, Eso es, autotrasplante de uno mismo, que se llama mosaicoplastia. Eso es a nivel de la rodilla, sobre todo a nivel de la rodilla, que es lo más frecuente. ¿Prenden bien los autotrasplantes, doctor? ¿Prenden bien? ¿Tienen buen resultado? Tienen buenos resultados. Desde luego, en buenas manos con experiencia, tienen buen resultado. Y ese, ¿Qué es lo mejor, no, doctor? ¿Qué es lo mejor? Sí, que es lo mejor. Pero tomar el colágeno así en pastillas, no. Radiológicamente, haciendo una radiografía de una cadera o de una rodilla o de una mano, se sabe el tipo de desgaste articular que hay, el desgaste del cartílago. Los comprimidos que hay por allí de colágeno, lo que hacen es, no está 100% demostrado su eficacia, no está al 100%, aunque se suelen recetar por aliviar el dolor, pero no es su efecto principal, no se sustituye el cartílago, no forma cartílago, desde luego, no se forma el cartílago. El cartílago, una vez se desgasta, no se vuelve a formar. Y doctor, ¿las prótesis de rodilla son tan agradecidas como las prótesis de cadera? ¿Se nota esa satisfacción que dicen? Sí. La prótesis de rodilla es de las cirugías más agradecidas, desde luego. La cadera, por supuesto, también. Pero la rodilla, tanto la prótesis de cadera como la prótesis de la rodilla, cuando están indicadas, cuando se hacen, todo el mundo que lo ha vivido, que tiene su prótesis de cadera, la mayor parte de la gente refiere recuperación de un nivel de vida, una calidad de vida tremendo, porque le quitas el dolor, le recuperas la movilidad, se siente uno más tranquilo, más contento, duerme mejor, anda mejor, recupera su vida, recupera una calidad de vida. La rodilla, quizás, las personas que tienen un porcentaje de éxito de la cirugía recuperan más calidad de vida que la cadera. Más calidad de vida en la cadera. Claro, porque en realidad también la rodilla es muy necesaria. Porque la rodilla es una articulación muy necesaria, las caderas también, pero la rodilla inmoviliza más, parece que provoca más incapacidad. Y doctor, el hombro, sabemos que pasamos de las prótesis de cadera con gran también avance las de la rodilla, y nos hemos topado ahora con el hombro, que sigue estando un poco más oscuro y más difícil que ambas intervenciones citadas. Sí, quizás no hay tanto éxito en el hombro como en la rodilla, o más bien no está tan generalizado a nivel del sistema público, en todos los hospitales, ¿no? Pero hay unos hospitales, hay unos centros especializados en patología del hombro que sí que hacen prótesis de hombro y que están muy bien. Yo he asistido a varios congresos o he estado en varios cursos de prótesis de hombro y tienen muy buenos resultados. Ahora, que no está muy extendida, hay gente que tiene poca experiencia en eso, pues entonces se nota. Claro. Pero en manos de personas expertas o traumatólogos
con experiencia en prótesis de hombro, yo creo que han conseguido buenos resultados. Quizás no tanto como, no es tanta la reproducción como la rodilla en la cadera tan extendida. El hombro, porque es una articulación no de carga, desde luego, y sobre todo se hacen en personas mayores, ¿no? Para quitarle el dolor, fundamentalmente el dolor. Porque la movilidad quizás no está tan conseguida como en la cadera y la rodilla. ¿Y qué hay de cierto sobre la cirugía artroscópica, las infecciones que son bastante comunes, doctor? ¿Qué pasa? Siempre vamos a topar con la incertidumbre de esos bichos que hay en los quirófanos y que pueden ser un caldo de cultivo, ¿o es que en sí esa intervención ya genera ciertas infecciones? Las infecciones de las artroplastias, de las prótesis, infecciones de prótesis, es el enemigo de los traumatólogos, digamos, de los cirujanos ortopédicos. Es una enfermedad, una lacra, no hay tanta infección, pero las que hay son desastrosas. Desde luego es una complicación tremenda. Una prótesis que se infecte, la solución no es fácil, ¿no? No es fácil. Yo he estado en congresos, por ejemplo, en Estados Unidos, varios congresos de Estados Unidos, y siempre el problema fundamental es las infecciones de las prótesis, de cadera y de rodilla, ¿no? De cadera y rodilla sobre todo son las que más se hacen. Pero la causa de las infecciones siempre estamos nosotros en los quirófanos intentando la lucha contra las infecciones de las prótesis. Tomamos muchas precauciones para evitar las infecciones. Aún así, tomando las máximas precauciones, siempre existen esas infecciones. Siempre nuestro objetivo es reducirlas al mínimo. Claro. Cero. Hay un proyecto aquí en España, se llama Infecciones Cero, Proyecto Cero, Infecciones Cero, conseguir cero de infecciones. Pero sabemos que en el transcurso de la intervención quirúrgica hay múltiples factores, varios factores que ayudan a provocar infección. Factores que son debidas al mismo paciente, ¿no? Factores debidas a la cirugía, a la misma cirugía. Doctor, el grupo sanguíneo había una leyenda ciudadana que tenía ciertas connotaciones con ciertas infecciones de esta índole. ¿Es leyenda ciudadana o en realidad hay un estudio de ello? No, no hay nada de eso demostrado. Que sepa yo, no hay nada demostrado sobre el grupo sanguíneo. Ya le digo, por ejemplo, le puedo decir, hay varios factores debidos al paciente, a la persona, al paciente, que están demostrados que se asocian a alto índice de infecciones, que puede ser enfermedades debido a la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, la obesidad, todos esos factores, la edad, cuantos más años, alteraciones de la piel, por ejemplo, la insuficiencia venosa, la circulación, todos esos, el tabaco, también el fumar, esos factores inherentes, digamos, a la persona, ¿no? Hay cosas que no se puede, la diabetes, tensión, obesidad son factores de alto riesgo de infección, 6 veces más los obesos a no obesos que tengan infección en las prótesis. Y una prótesis que se infecta es una prótesis que un fracaso. Aparte de económicamente ser muy caro, es la peligrosidad que se expone al paciente, ¿no, claro, doctor? Es de las pocas infecciones. Tampoco queremos aquí asustar a nuestros espectadores. Sabemos que todos los que entramos en un quirófano, esa parte ahí la tenemos pendiente siempre. Eso es. Yo como cuento mucho a mis pacientes, le digo, aquí el cirujano, el que no opera es el que no tiene infecciones. El que se opera, el paciente que se opera es el que está expuesto a tener una infección. Totalmente. Si no se opera, pues no va a tener infección. Se opera, tiene riesgo de infección. Totalmente. Y doctor, síndrome del túnel carpiano, que es usted ahí también un gran artista, un artífice con todos sus pacientes que los trata de este tema. ¿Por qué ese problema de este síndrome se empieza muy joven? ¿Es un problema de manipulación en ciertas profesiones? ¿Qué es lo que nos conlleva a padecerlo? El síndrome del túnel carpiano, como su nombre indica, un síndrome que es signos y síntomas, un conjunto de síntomas y signos, es la compresión del nervio mediano a su paso por el túnel carpiano, a nivel de la muñeca. Se considera que es una enfermedad profesional. Los profesionales, los trabajadores que se dedican
a trabajos manuales, de mover las manos con empaquetamientos, movimientos repetitivos, pues pueden producir síntomas del túnel carpiano. ¿Cuáles son los síntomas del túnel carpiano? Pues el dolor de la mano, sensación de calambres en las manos, de hormigueos en las manos, puede ser ambas manos o la mano dominante, cualquier mano. Debilidad muscular, es como coger un vaso que se te caen las cosas de la mano, abrochar los botones o el cinturón, o el afeitado, el peinado. Y lo que hemos dicho es la compresión del nervio mediano por su paso por el túnel carpiano. El túnel carpiano, como su nombre indica, es como un túnel. La base del túnel es los huesos de la mano, los huesos del carpo, por eso se llama el túnel del carpo, túnel carpiano, y por encima hay una banda, como digo, una goma, y es el túnel. Pasan el tendón, el nervio mediano y el conjunto de los tendones flexores de la mano, los que mueven los dedos. Entonces, ¿qué pasa allí? Es un nervio mediano entre como 10 tendones y es la víctima. Muchas veces el problema del túnel carpiano no es el nervio mediano, es los problemas de los demás, de los tendones, que hinchan los tendones y comprimen, lo asfixian. Y el nervio mediano es el que sufre y dice, ¡buah! Me duele la mano, no tengo fuerza. Entonces, a veces es un problema, puede ser profesional por el trabajo, también puede ser las embarazadas, las mujeres embarazadas a veces se asocia al embarazo, se asocia a problemas de la tiroides también, o simplemente los trabajos. Pues doctor, llegamos al punto final, ya me dijo mi compañero, de este programa de hoy. Por supuesto, siempre agradecerle su presencia en Salud y Vida. Y bueno, lo cito para otro programa, que usted tenga un poquito de tiempo y vengamos a hablar de otros temas con relación a lo que usted profesa en su profesión, para la redundancia. Yo encantado de volver aquí las veces que haga falta. Y doctor, lo que sí, yo me acuerdo una de las veces que estuvo aquí hace años, le habíamos mandado a su familia, a Gaza, un saludo. Y me encantaría que hoy también de noche además después lo pasaremos a su familia, usted le pasará un saludo, si quiere aprovechar esta ventana abierta para el mundo y decirles algo a ellos desde Ferrolterra y desde este momento del canal Televisión 31 de Ferrol. Sí. Pues muchísimas gracias. Su cámara es aquella, si quiere usted puede hablarle a su familia, decirle lo que los quiere en la distancia. Muchas gracias, le agradezco, y con permiso a los espectadores, pues me voy a dirigir a mi familia, que están en Gaza, en árabe, mi idioma materno. السلام عليكم من هنا من التلفزيون فرول مع ماريا روسا في برنامج الصحة والسعادة. نسلم عليكم من الفرول. مع السلامة. Pues muchas gracias. Emocionante, muchas doctor, gracias. Emocionante que las distancias nos acerquen, y sobre todo el cariño que usted, aunque lleva muchos años como español, tiene su corazón partido, como dice la canción. Tengo. Tiene corazón partido. Pues nos congratula que aquí también me adhiero yo a decirle Salam Aleikum desde que es lo único que sé decir, desde este trozo de España, desde este trozo de Galicia, que no por ello es menos importante. Doctor Ismail, sabe que se le quiere, que se le aprecia y que se le admira. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. A usted. Bueno, y ustedes, ¿qué les voy a decir? Programa bonito, programa sencillo y que nos pone en predisposición de ponernos siempre en manos de aquellos médicos que nos darán una solución. Así que ya saben, ante cualquier duda consulte a su médico, es un consejo de salud y vida. Este programa se repite los domingos y el próximo martes, Dios mediante, cuento con todos ustedes. Hasta entonces y feliz Semana Santa.